¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, la 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, este gran grupo multimedia. Gracias a las frecuencias también de Radio Turquesa, La Joya del Sureste, y a las de la Pantera en la Frontera Norte. Queridos amigos, el privilegio, como todos los días, maestro Jorge Santa Cruz, de compartir, es que trae gripa, sí, de compartir contigo, director académico del Club de Periodistas de México. Gracias a Ceci querida por estar acá, Ceci Tapia, y gracias al doctor Alberto Montoya Martín del Campo, presidente del Centro de Estudios Estratégicos Nacionales y un referente de cualquier análisis que sea en bien, en pro de nuestro muy querido México. Queridos amigos, pasamos en días pasados, se transmitió precisamente una plática, una charla con el doctor Alberto Montoya Martín del Campo, que siempre es una enseñanza profunda lo que él nos dice. Nos quedamos en una circunstancia y en una situación y con unos datos realmente alarmantes, que el doctor supo traducirlos de una manera muy clara para que lo entendiéramos a quienes no somos doctos, y es que el 90% de los mexicanos, que son personas físicas, o sea, no empresas, son quienes pagan pues una cantidad exorbitante, algo así como 5 millones de pesos, digamos, en cuestión tributaria, y es mínimo lo que se paga y pagan estos grandes consorcios. Pero algo muy delicado que más sorprendió es que fíjense nada más que de acuerdo a estos tratados internacionales y que se firman, México ha sido muy dócil y los ha firmado, lo han pues obligado, pero han cooperado, ¿no? De muy buena manera esos gobiernos neoliberales, a que imagínense que, por ejemplo, si un país, una empresa extranjera viene a México y tiene que pagar el ISR su 30%, bueno, no puede haber doble tributación, entonces él paga esos impuestos donde creen, en su país, no en México, a México no le paga impuestos porque no puede haber doble tributación. Entonces ellos trabajan aquí, absorben la situación de ganancias nuestras, aprovechan trabajadores pues mal pagados, un salario mínimo muy disminuido en proporción a lo que puedan hacer en sus países. Entonces esto es sumamente delicado. A partir de esto es que vemos que México es un país tributario. Usted nos decía esto antes de iniciar el programa. Yo le pediría al maestro Jorge Santa Cruz hacer un arranque sobre estos puntos para que nos los haga favor de desarrollar el doctor Alberto Montoya. ¿Cómo ves, maestro Jorge? Celeste Linda, muchas gracias. Es un gusto, un privilegio. Le preguntaría al doctor Alberto Montoya Martín del Campo, ¿cómo lograr que México recupere su soberanía económica y financiera y por ende su soberanía nacional? Bueno, a mí me parece que esta es una pregunta central, es una pregunta fundamental. En un primer momento me referiría yo a las condiciones de dependencia económica y luego, a partir de ahí, reflexionar qué podríamos hacer, y no solamente qué podríamos, qué debemos hacer. Es un imperativo hacerlo. Sí, claro. Algunas referencias. Veamos el caso de la banca. Debido a que hubo aumentos muy significativos en las tasas de interés, resultado de los desequilibrios macroeconómicos, justamente derivados del gobierno de Salinas de Gortari, siendo secretario ASPE, que se expresaron en lo que el propio expresidente Salinas denominó el error de diciembre, resultado de un déficit comercial acumulado de ese sexenio del orden de 54,000 millones de dólares y que no contaban con el respaldo de los recursos de divisas que permitieran
que se sostuviera un cierto tipo de cambio. Y eso fue lo que en una sesión en la que estuvo presente y coordinando como secretario de Hacienda Jaime Serrapuche, en gran parte responsable y arquitecto, tanto del tratado como de esa política de déficit comercial, ahora como secretario de Hacienda, pagó los platos. Porque entonces no había condiciones de equilibrio macroeconómico ante ese gigantesco déficit. Y dio la señal de que el Banco de México pues no iba a tomar acciones para que la tasa de interés y el tipo de cambio tuviesen un cierto ritmo moderado de cambio. Inmediatamente se desató un pánico en los grandes inversionistas que propiciaron una salida masiva de dinero y que dejó al Banco de México una posición tan precaria que la única forma como pudieron detenerlo, ¿cómo fue? Aumentos en la tasa de interés extraordinarios. A partir de ahí vimos cómo hubo aumentos de la tasa de interés al 20, al 30, al 40, al 50, y llegó hasta el 100% y más. ¿Qué pasaba con los empresarios que habían hecho sus inversiones soñando en que ya éramos del primer mundo? ¿Qué pasó con tantas personas que habían hecho sus inversiones en sus casas o que incluso se habían dado el lujo de ir a hacer paseos porque pensando que pues, ya estábamos en el primer mundo? Pues que de repente tienen que pagar tasas de interés impagables. ¿Qué sucedió entonces a los bancos? Pues los bancos, resulta que pues la gente no pagaba. ¿Qué ocurrió? La quiebra de los bancos. Viene la quiebra del sistema bancario. Y entonces, ese sistema bancario fue ilegalmente rescatado con recursos públicos por el entonces expresidente, hoy Zedillo. Y entonces, con recursos públicos que luego ya se legalizaron como deuda pública. ¿Cuánto? 100,000 millones de dólares, que todavía seguimos pagando. Por lo menos una generación y no sé cuántos años más. Estaremos pagando esos 100,000 millones de dólares. Y en el año 1997 se cambió la ley en relación a los límites de inversión en la banca para que fuese del 100%. Se había, por cierto, establecido en el Tratado de Libre Comercio en este punto un límite a la inversión extranjera. Ese se quitó en 1997 y se empezó a ejercer ya siendo presidente Fox. Entonces ahí, esos bancos primero fuimos rescatados por los mexicanos. Nosotros pagamos el rescate. Es como si, por ejemplo, un vecino tiene una empresa, tiene una fábrica, no está bien administrada, quiebra, pero es una empresa que tiene clientes, que tiene equipos, que tiene un personal muy capacitado y que tiene pues posibilidad de encontrar proveedores. Entonces viene con usted y le dice, oiga, te vendo mi negocio. Pues está bien. ¿Cuánto quieres por tu negocio? Bueno, pues te doy tanta cantidad y con la obligación de pagarles a mis proveedores que les tengo deudas. Perfecto. ¿Quién es el dueño de esa fábrica? Bueno, pues quien la rescata y quien se hace cargo de todas esas deudas. ¿Qué pasó con la banca? Nosotros lo rescatamos y resulta que la concesión de los bancos se entregó a inversionistas extranjeros y no somos propietarios del negocio. Por cierto, en el 2008 y 2009, cuando Obama rescató a Citigroup y otros bancos que quebraron, lo hizo a cambio de intercambio de acciones. Y cuando estos bancos recuperaron su valor, entonces recuperó el Estado estadounidense el dinero que habían puesto para el rescate. Nosotros no. El pueblo rescatamos los bancos y ahora los dueños de los bancos son empresas extranjeras. Y resulta que esas empresas sacan hoy de México la mayor proporción de sus utilidades de lo que operan en todo el mundo. De aquí salen, de los intereses y de las comisiones que nos cobran a los mexicanos. Ese es un ejemplito nada más. Bueno, pues Ceci, querida,
Tú como una personalista, ¿qué comentario nos puedes hacer sobre esto? Pues mira, es cierto, yo trato con la mayoría de personas físicas y morales de negocios. Están muy castigados efectivamente y la administración que nos están ofreciendo para la gestoría de negocios dentro del gobierno es fallida totalmente. Y digo fallida porque las personas físicas y morales, pymes, pequeñas y medianas, pues les es imposible tener profesionistas que los asesoren, que los lleven a un buen término y generalmente fracasan. Es importante, considerando que el FOBAPROA, por ejemplo, que ha rescatado a todos los banqueros, no lo ha hecho con los pequeños y medianos contribuyentes y tenemos un gran problema. No solamente hablando de grandes negocios en los que lo afectan, sino a todos los mexicanos y este dinero impagable que además no es en algún momento que le pueda afectar a los grandes, pero sí a los pequeños y a todo el pueblo. Hace un momento hablábamos que quienes mantienen, o bueno, se ha dicho, no son las grandes empresas, porque las grandes empresas pueden llevarse su capital a otro lado o también pueden llevarse pues sus negocios. Sin embargo, los que nos quedamos y los que están pagando el 60% más del impuesto sobre la renta son las personas físicas, sueldos y salarios, empleados de pequeños y medianos, de empresas, de personas morales y de transnacionales. Sin embargo, los empresarios no están dejando el impuesto directo, que sería el impuesto sobre la renta en México. Solamente es esta parte del pueblo. A ver, muchas gracias, Celeste. Mira, el doctor Alberto Montoya Martín del Campo nos dijo en una sesión anterior de Voces del Periodista, en un programa anterior, que el 90% de la recaudación tributaria corre a cargo de las personas, de los contribuyentes, no de las personas morales. El 90% y el 10%, sí, ¿verdad, doctor? El 10% a cargo de las grandes corporaciones. Los ingresos tributarios. Los ingresos tributarios. Que es una parte del total de los ingresos. ¿Sí? Ahí están también los ingresos de Pemex y de las empresas. Los ingresos tributarios. Ingresos tributarios. Gracias. Bueno, pues los que pagan el 90% de ingresos tributarios aportan el 70% de los empleos. Y los que solamente pagan los que solamente aportan el 10% de los ingresos tributarios, cuando mucho, aportan 30 empleos de cada 100. Me parece una aberración inmoral. Con esto vamos a un corte, queridos amigos, y enseguida regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir con nosotros aquí en ABC Radio, las 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, en las frecuencias de radio del Grupo Radio Turquesa y en las de La Pantera. Queridos amigos, hashtag Voces del Periodista. Estamos el maestro Jorge Santa Cruz, director académico del Club de Periodistas de México, y su servidora, con Ceci Tapia, con el doctor Alberto Montoya, que es quien está desarrollando este tema. Estamos preguntándole. Y bueno, maestro Jorge, si quieres completar la pregunta que se quedó en el tintero para que el doctor nos haga favor de responder. Sí, cómo no. ¿Cómo podemos los mexicanos recuperar la soberanía de nuestro Estado-Nación y la rectoría del mismo? Muy bien. Evidentemente, en torno a esta pregunta central, que tiene múltiples dimensiones, hoy nos estamos refiriendo solamente a una parte de la recuperación de la soberanía económica, que es el tema financiero. Pero desde luego habrá que considerar, desde luego, el proceso de representación del pueblo de México en los poderes públicos, que esa es una condición fundamental para que puedan darse la posibilidad de ir retomando todo un proceso de cambios institucionales y de recuperar en la Constitución elementos que nunca debieron de haber sido cambiados. Pero por lo pronto, siguiendo con esta dimensión específica del capital financiero, del sistema bancario, evidentemente que un sistema bancario en donde el 90% del sistema de pagos y que es el responsable, por lo tanto, del sistema de crédito,
banca y crédito, que obedece a los lineamientos de las matrices de sus corporaciones, es evidente que no tiene como propósito fundamental contribuir a financiamiento productivo. Claro. ¿Y qué es lo que observamos? Que la mayor parte del financiamiento que otorgan los bancos se orienta básicamente al consumo y al crédito hipotecario. Pero no hay créditos a unas tasas equivalentes que pudiera necesitar un empresario a las que se pagan de interés en otros países. En el caso de Japón, la tasa de interés es prácticamente poquito más de cero. En el caso de Estados Unidos, pues son tasas, la prime rate de 3-4%. En el caso de Alemania y de los países europeos también estamos hablando de tasas significativamente inferiores que, comparadas con las tasas de interés que tienen que pagar los empresarios mexicanos, y mientras más pequeños, más grandes esas tasas, evidentemente es una condición de funcionamiento económico que nos impide que esto pueda permitir una inversión creciente, empleos, etc. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Bancos? ¿Bancos propiedad de quién? Bueno, yo sugeriría bancos mixtos. Bancos donde hubiera propiedad pública y privada que pudiese ser por sectores. El banco de la construcción, el banco de la producción agroalimentaria, el banco de las industrias petroquímicas y también por regiones, ¿verdad? De manera que lo que tenemos que hacer es bancos y sustituir los actuales. O sea, no es posible que cierta normatividad de la Secretaría de Hacienda o de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores pueda darle lineamientos a estos bancos. ¿Qué ocurrió en los años 2009, 2010, 2011, cuando había una gran crisis en todo el mundo? Bueno, pues las matrices privilegiaron apalancarse en sus filiales en México y en otros países, pero nosotros principalmente. Los aportes del BBVA a su matriz en España fueron determinantes para que no tuvieran que verse en la necesidad de pedir el apoyo del Estado español. De la misma manera, Banamex en México fue la palanca que salvó al Citigroup en Estados Unidos. Entonces, no es suficiente tener aquí una normatividad, unas disposiciones, una serie de criterios, porque simple y sencillamente el poder real está en quienes tienen la capacidad y el control y el funcionamiento del sistema bancario de crédito. ¿Qué hay que hacer? Pues sustituir. Una sustitución gradual. Una sustitución gradual. ¿Cómo se puede hacer esto? Bueno, pues como lo están haciendo las grandes potencias. Las grandes potencias construyen sus sistemas financieros sobre la base de reservas. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, las reservas que tiene Estados Unidos para apalancar su sistema bancario consisten en reservas de oro, principalmente. Estados Unidos tiene más de 8.500 toneladas de oro, que representan el 73% de sus reservas, como el soporte de las garantías de su sistema financiero. Esa es la garantía de Wall Street, el oro. Ni siquiera el dólar, porque la mayor parte de sus reservas están en oro. Veamos otra potencia, Alemania. Alemania, el 60% de sus reservas están en oro. Son aproximadamente 3.500 toneladas de oro. México, 4% de sus reservas están en oro. Y son como 120 toneladas de oro. Y no aparecen, además de todo. Y que están básicamente bajo control del Banco de México, pero que habría que, entre otras cuestiones, indagar físicamente. ¿Dónde está? Porque es cierto este tema. Los alemanes solicitaron, por ejemplo, que las reservas de oro que tenían en Nueva York en la época de la Guerra Fría, que se las regresaran. Y tuvieron que hacer largas y tortuosas gestiones hasta que finalmente regresaron a Alemania esos lingotes que tenían guardados los alemanes en Wall Street, en Nueva York. Pero ciertamente es un tema. Con esto nosotros podemos apalancar garantías para el desarrollo de un sistema bancario propio. Lo podemos hacer. Entonces, esto es un asunto que tiene como una precondición necesaria, pues que haya la voluntad política para hacerlo. No es posible
hacer nada de esto ni de ninguna otra cuestión si quienes tienen la representación del poder público no están comprometidos con lograr este objetivo. Y al contrario, subordinarnos más a estas fuerzas y corporaciones. Doctor querido, una pregunta obligada que a lo mejor se están haciendo varios de nuestros queridos amigos radioescuchas. Para quienes no somos doctos en política, en economía, el primer pensamiento que nos puede venir, bueno, ¿cómo hacer? Si propio México ha entregado minas y buena parte de sus minas están de oro y de otras riquezas naturales, así como petróleo, otro tipo de riquezas, pero hablando de oro, se han entregado, por ejemplo, a empresas desde el gobierno internacionales. del expresidente Calderón a la fecha, se han entregado 50 millones de hectáreas en concesiones mineras, que representan un 25% del territorio y que sumadas a las anteriores, ya estamos hablando del orden de la mitad del territorio nacional concesionado. Pero recordemos, las concesiones es el derecho de usar un bien que no es del concesionario, es un bien de la nación. No hay que olvidar que todos los bienes que están en el subsuelo, la Constitución dice, son de la nación. ¿Cómo recuperar esas concesiones? Esas concesiones, cuando estamos también amarrados con los tratados internacionales. ¿Qué se debe hacer? En primer lugar, aunque la voluntad de otros países es poner los tratados por encima de nuestra Constitución, en la realidad, en términos jurídicos, la prelación de las leyes establece que la Constitución está por arriba de los tratados, excepto el artículo 1, porque ahí dice en el artículo 1 de la Constitución que todos los tratados firmados por México en materia de derechos humanos se consideran como parte de ese artículo 1 de la Constitución y tienen ese rango. Es la excepción. Pero son tratados que tienen que ver con derechos humanos. Los tratados que no tienen que ver con esas materias, como tratados comerciales, financieros o fiscales, no están por arriba de la Constitución. Entonces, tenemos una base constitucional. Pero además, el hecho es de que en la propia Constitución, que las empresas extranjeras se han constituido en México bajo las leyes mexicanas, tienen que reconocer esta base constitucional. Ahora bien, estas concesiones mineras y plata, oro, durante una década, México produjo oro equivalente a un valor de 35,000 millones de dólares. 35,000 millones de dólares, nada más miramos su proporción. Cuando consideramos que de las reservas que tiene el Banco de México, que son del orden de 170,000 millones de dólares, 73,000 de esas son por un convenio con el Fondo Monetario para tener pues una línea de crédito por esa cantidad que permita al país disponer de divisas. Entonces, para que veamos cómo en solo una década, solo en oro, tuvimos esa cantidad. Y lo mismo en el caso de la plata, que son 40,000 toneladas de plata. Y eso es lo oficialmente manifestado. No sabemos en realidad de cuánto a cuánto ascendió la producción. Así es. Entonces, tendremos que, en primer lugar, tener claridad de que lo que buscamos es disponer de un instrumento necesario de desarrollo, que es disponer de recursos financieros. Y se dice, no, es que no tenemos. No, claro que lo tenemos. Es que no lo podemos hacer. Claro que lo podemos tener. Es que no hay de otra. No, claro que sí. Es decir, no hay ninguna fatalidad en que tengamos que estar disponiendo de un sistema financiero que no presta ni va a prestar a unas tasas competitivas para la inversión productiva. De lo que se trata es que haya inversión productiva. Y con estas instituciones simplemente no la ha habido ni la va a haber. ¿Qué hay que hacer? Hacerlas, crearlas. Queridos amigos, interesantísimo. Hay que crearlas. De nosotros depende. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir con nosotros en ABC Radio, Grupo Radio Turquesa, las frecuencias de la Pantera.
maestro Jorge Santa Cruz, Celeste. Ceci, platicando, escuchando al maestro Alberto Montoya Martín del Campo, que nos deja animados. Sabemos que se puede, que se debe, que no hay de otra, y los ciudadanos hay que estar alerta con este tipo de conocimientos, saberlo, asumirlo y actuar en consecuencia. En este contexto hay que estar alerta. Después le vamos, hace rato mencionó usted algo de los procesos políticos, le vamos a preguntar más adelante, pero en el corte, queridos amigos, nos comentaba el doctor parte de lo que hacen en bancos de inversión extranjera que vienen a nuestro país. Yo le pido de favor si nos puede compartir qué es lo que hacen y con qué dinero se capitalizan, qué es lo que sucede. ¿Y qué personajes han hecho esto? Porque Bien, es importante. yo creo que este es un tema que poco se ha reflexionado, se ha analizado en la opinión pública, pero ilustra la necesidad justamente de crear bancos y de autofinanciarnos con los recursos que tenemos. Pero no solamente no prestan, sino que usan el ahorro de los trabajadores mexicanos. ¿Las Afores? Para hacer sus inversiones. ¿Las Afores? Sí, las Afores las usan. Les voy a decir cómo se diseñó este instrumento financiero. En el sexenio pasado, Luis Telles, en la Bolsa Mexicana de Valores, diseñaron, junto con las autoridades hacendarias, un instrumento financiero que se llaman CKDs. CKD, que es una sigla del título en inglés Certificates of Capital Development. Son certificados para desarrollo de capital, así se llaman. En el caso concreto y su relación con la energía, está operando lo siguiente. BlackRock es el mayor banco de inversión del mundo. En ese banco de inversión del mundo están ahorros de muchos sistemas de pensiones estadounidenses y de negocios. Es el mayor banco de inversión del mundo. ¿Y qué tiene que hacer el banco de inversión del mundo, el más grande del mundo, en la energía en México? Bueno, es que los bancos hoy son los dueños de los negocios, no solo energéticos, sino todos. Entonces, este banco, BlackRock, abrió un fideicomiso en Banamex, Citibank, Banamex, una CKD, ¿verdad? Esa CKD, lo que hace ese fideicomiso que puso BlackRock en Banamex, emite un Certificate of Capital Development y lo manda a la Bolsa de Valores. La Bolsa de Valores recibe ese certificado, le pone un título para la pizarra, que es la que ven todos los señores que están ahí comprando y vendiendo los valores, le pone un título, y entonces este certificado que emite la Bolsa de Valores es el que compran los diversos inversionistas. Bueno, pues ¿qué creen? ¿Que quiénes son los inversionistas que compran esos certificates? Las Afores. ¿Y las Afores con qué dinero? Con el ahorro de los trabajadores mexicanos, que con todo el sudor de su frente, ¿verdad?, están pagando por medio de todo el sistema de las pensiones, de las cuentas individuales. Ese dinero va a las CIEFORES, que son los instrumentos con los cuales se invierten las Afores. Entonces, esas Afores van y compran esos certificates. Entonces, ese dinero entra a la Bolsa de Valores y la Bolsa Mexicana de Valores le da ese dinero a ese fideicomiso de BlackRock en Banamex. Entonces, mano uno ya fue, agarró el ahorro de los trabajadores y ahora ya no está en la Afore, sino que está en el fideicomiso. Muy bien, siguiente paso. Una vez que está ese dinero ahí, ese fideicomiso, que es propiedad de BlackRock, le manda ese dinero
a una empresa que también es de BlackRock, que se llama Sierra Oil and Gas. Sierra Oil and Gas es una empresa donde BlackRock y otro banco que se llama Riverside, son 3 bancos los dueños de esa empresa que se llama Sierra Oil and Gas. Y esa Sierra Oil and Gas ganó una licitación para explotar un pozo, un yacimiento que se llama Sama, que ya Pemex había hecho la exploración, había perforado, tenía instalaciones que valen más de $300 millones y que se las dieron como parte del contrato regaladas. Y yo diría fraudulentamente, porque además violentan uno de los artículos transitorios de la reforma constitucional, que dice que las afectaciones a inversiones que ya se hayan hecho por parte de Pemex, pues las tienen que pagar. Bueno, pues no pagan nada. Entonces resulta, ¿qué cosa me parece a mí obscena? La nación les da en propiedad el yacimiento Sama a Sierra Oil and Gas. La empresa Sierra Oil and Gas recibe dinero para hacer las inversiones que proviene del ahorro de los trabajadores. ¿Y saben cuánto interés pagan Sierra Oil and Gas? No paga interés, sino que al final del proyecto, porque son CKDs que tienen 5 años o a 10 años, bueno, dentro de 5 años o dentro de 10 años, dependiendo de si ese pozo ganó o no tuvo utilidades, entonces se le regresará el dinero con utilidad a el ahorrador mexicano. Pero, evidentemente, ¿quién lleva el riesgo de toda la inversión? Ese dinero del trabajador mexicano. Entonces, es una cosa obscena. Se usa el dinero de los trabajadores sin que se paguen impuestos, teniendo todo el riesgo. Lo invierten en empresas que lo convierten en capital propio para explotar un yacimiento que es de la nación, de forma tal que BlackRock es dueño de fideicomiso para jalar el dinero, es dueño de la empresa, es dueño de todo. Esa es la realidad. Por eso insisto, primer elemento fundamental para recuperar la capacidad de desarrollo económico, primero tenemos que tener un sistema financiero, pues que tenga las funciones básicas de cualquier sistema y que realmente esté al servicio de un proceso de acumulación y de crecimiento en beneficio de los mexicanos. Como lo teníamos, perdónenme, en la década de los 60, 70. Así es. Así de simple. Así es. Exactamente. Doctor, en esta necesidad y en esta voluntad que es imperiosa para que esto suceda, ¿qué horizonte ve usted con la conformación de los procesos políticos? Vemos ahora que nos dicen que hay más democracia, porque vemos una cantidad tremenda de candidatos que les dicen independientes, que además está muy limitado ahorita cómo se las pusieron para recabar firmas y todo esto. O sea, es una serie de simulaciones en las cuales siempre, como en estas circunstancias, quienes más tienen, más ventajas llevan. ¿Qué opina usted de la conformación de los procesos electorales? Sí, esta es otra gran reflexión fundamental, porque es la condición sin la cual no se puede hacer absolutamente ningún cambio. Claro. Para que el país tenga una, renovación en todos sus procesos, en toda su vida institucional, su vida política, cultural, económica. La primera condición es, pues el pueblo tiene que estar mejor representado en la presidencia, en el Senado, en la Cámara de Diputados y también en el Poder Judicial, en la Suprema Corte y en todo el sistema de procuración y de impartición de justicia. La primera condición es esa, de forma que la participación de todos es muy importante. Y también que se haga una valoración de qué fuerzas, qué partidos, qué personalidades y candidatos han estado trabajando para que permanezcan. Bueno, pues entonces hay que votar por esas personas, por esos candidatos, por esas fuerzas. Si se quiere que haya un cambio en el país, pues
pues se tiene que, con toda la claridad, decir, se tiene una opción y hay que apoyar con el voto, porque es el gran instrumento. Yo creo que el reto que tenemos los mexicanos en este momento es la redignificación de la política. Y, desde luego, no podemos pensar que si se busca el avasallamiento, la falta de deliberación de las causalidades de fondo de los problemas, no se trata solamente de sumas aritméticas de votos para que determinados grupos y camarillas queden en posiciones de poderes públicos, porque lo que importa es que el pueblo de México esté auténticamente representado. Y esa es la posibilidad que tiene nuestro país. Entonces, ese es un reto y yo creo que, a reserva de que ustedes lo consideren conveniente, eso es un tema que necesitaríamos hacer una valoración. Y una valoración objetiva sobre la base de los desempeños, los actos, las decisiones, no solo lo que se enuncia, sino lo que de hecho se ha hecho por cada quien. Exactamente. Queridos amigos, vamos a ir a un corte y vamos a regresar con esto. Independientemente que se va a hacer y se tiene que dar un seguimiento al tema, ¿cómo ves, maestro Jorge Santa Cruz? Por supuesto. Necesarísimo. Y por otra parte también, a ver, doctor, ¿qué papel juega o van a querer que juegue o va a salir el fantasma por ahí como recientemente ha sido ya en 2, 3 elecciones para acá, y meter el miedo al voto y precisamente la conveniencia para estos grupos de poder del abstencionismo? Que nos diga cómo está el algoritmo en todo esto, ¿le parece? Vamos a un corte, queridos amigos, y enseguida regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en ABC Radio, la 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, en las frecuencias de Radio Turquesa, La Joya del Sureste y en las de La Pantera. Maestro Jorge Santa Cruz, charlando con el doctor Alberto Montoya Martín del Campo. Por supuesto también se encuentra con nosotros Ceci Tapia, la muy querida Ceci Tapia. Y miren, en el corte hablábamos de cómo hay adjetivos, hay sustantivos que pueden ser después también verbos, cómo se puede conjugar los botines, ¿no? Porque vienen por un botín cual piratas. Y bueno, en este juego del voto y los botines y las abstenciones, y esto es por un tema que trajo el maestro Jorge Santa Cruz, que es importante, yo te pediría si se plantea para dar paso, sí, claro, a qué intereses y de qué tamaño, y obviamente no les interesa que participe esa ciudadanía que demostró el 19 de septiembre y que llamó la atención del mundo entero por la calidad, la solidaridad del mexicano y de esta juventud con el ímpetu que tiene. Obviamente no les conviene y obviamente van a ver qué hacen, porque se ha descubierto y ha llamado la atención a nivel internacional la actitud de la juventud mexicana. Esto nos lo decía en días pasados Daniel Stulin, precisamente en estos micrófonos. Y bueno, queridos amigos, importantísimo asumir este poder, no dejarlo, no soltarlo ni a los grupos políticos, a estos partidos y esta gente que ya conocemos cuál es la intención, y igual a los mismos grupos y poderes fácticos económicos que ahora ya se quieren con grandes campañas de publicidad hacer o hacernos creer, sentir que son los líderes de la voluntad del pueblo solidario, y no es así. Maestro Jorge Santa Cruz. Sí, Celeste, simplemente diría lo siguiente: en el 18 estamos como nunca antes obligados a votar, y a votar de manera informada, de manera responsable y de manera convencida. Está en juego el destino no solo de la nación-estado o del estado-nación, está en juego el futuro de esta y las demás generaciones que siguen. Y cuando digo votar, con responsabilidad es también con cuidado, porque si te pasas tantito del cuadro, anulan el voto. Es a propósito. Entonces, yo le diría al doctor Alberto Montoya Martín del Campo, sí, está muy bien a votar, pero ¿cómo saber
un ciudadano promedio de a pie, ¿cómo valorar algún candidato si estoy alejado de la política porque la economía me tiene en la supervivencia? Y yo añadiría un poquito esto. ¿Cómo votar con B chica, con V, y cómo votar con B grande a estos intereses que nos tienen en esta circunstancia? Y yo quisiera subrayar, porque es en lo consecutivo, el no caer en esa tentación del terror, del miedo, del engaño, del abstencionismo, o sea, que no participemos. Es lo peor que puede pasar. Hay que participar, porque en usted decida, pero hay que participar, doctor. Sí, coincido totalmente con lo que ustedes están planteando. Es fundamental la participación. Y esa participación, en efecto, informada, analítica y con convencimiento. Una participación que supere cualquier tipo de miedo o escándalos inducidos, porque vemos desafortunadamente que a partir sobre todo del 2006 empezamos a observar en el proceso de las campañas políticas una forma de argumentación que los antiguos griegos consideraban la última y, por cierto, despreciable: el ataque ad hominem, es decir, el ataque personal, la descalificación personal. Y esto, evidentemente, quien dispone de mayores medios de influencia, mayores medios de manipulación, mayores recursos económicos, pues tiene una ventaja, pero que en el fondo es la negación de la verdadera política. Entonces, yo sí creo que es un momento en el que es muy importante recuperar ese sentido de autonomía y de capacidad por nosotros mismos de cambiar la realidad. Es una capacidad que claramente, y sobre todo los jóvenes, de forma muy contundente la manifestaron ante situaciones muy graves de sobrevivencia, de vida o muerte, y que incluso desplazaron a todas las autoridades y ejercieron el liderazgo de los trabajos en rescate en muchas circunstancias. De manera que lo primero es superar ese sentimiento de alejamiento de lo político. Justamente nosotros somos los que dignificamos la política, que otros, abusando de la situación de vulnerabilidad, abusando de la dispersión de la fuerza ciudadana, sean inmorales, no sean éticos, eso no equivale a que la política no sea ética y sea valiosa. Justamente ellos, que son los más inmorales, son los que quieren que nosotros asumamos que la política es algo que no vale la pena. Y es a ellos a los que se tiene que votar. Y es a toda esta, digamos, no sé si denominarle clase, grupo, élite, diligencias. En griego, caquistocracia. Caquistocracia. El gobierno de los peores. El gobierno de los peores. Entonces, somos los ciudadanos los que con decisión debemos de tener la seguridad de que nosotros vamos a retomar el rumbo de la nación y que lo vamos a expresar con fuerza y contundencia por un instrumento que es nuestro derecho y nuestro deber: votar. Entonces, esa es una primera convicción. Y fundamentar ese voto en los hechos. Es decir, claramente, todo este sistema que es totalmente irracional, totalmente poco ético de economía política, todo esto que se expresa en múltiples formas de violencia, solamente puede ser superado por los ciudadanos, por el pueblo, y por un instrumento del que disponemos, que es la participación en la democracia y en la vida democrática. Pero tenemos que hacer un balance, porque hemos observado la vulneración de la democracia el 88, el 94, todas las elecciones, últimas 5 elecciones presidenciales federales.
tenemos que hacer esta una verdadera expresión de la fuerza moral de la democracia, participando con toda contundencia y con claridad, tener un voto en contra de todos quienes han modificado constituciones, leyes que son totalmente contrarias a la posibilidad de que México se desarrolle. Yo solamente me refería al tema de la banca, pero yo pregunto, si todos estos que además están haciendo alianzas interpartidarias se mantienen en el poder, ¿se van a resolver los problemas de falta de justicia? ¿Va a haber mayor capacidad de disponer de los recursos de la nación para el desarrollo de los mexicanos? ¿Va a haber una estrategia de reindustrialización en la economía del conocimiento para que desarrollemos tecnologías y ofrezcamos calidad de vida y altos niveles de ingresos y salarios a estas generaciones que están brillantísimas, que ganan concursos en todos los mayores certámenes de matemáticas, de robótica, de autos eléctricos, de alta tecnología, y que no tienen oportunidad de vida porque la sociedad no estamos organizados para ello? Tenemos que recuperar nuestro país. Recientemente se ganaron medallas en una olimpiada astronómica, mexicanos, muchachas. Bueno, se va a volver a recurrir al miedo, que de hecho Zedillo ganó con el voto del miedo. Así es. Se va a volver a repetir el 2006 y el 2012. Así es. Pero en realidad a quienes hay que tenerle miedo es a las grandes corporaciones que tienen el control de la economía, los canales de distribución, etcétera. Como en Venezuela. Esas son las grandes corporaciones las que... Yo creo que si somos valientes, Celeste, doctor, Ceci, si somos valientes, no valentones o temerarios. Si somos valientes, si nos llegan a cerrar la llave de los alimentos, pues a lo mejor podemos llegar al trueque con el vecino, con la vecina, en fin, y podemos salir adelante. Yo creo que podemos salir adelante. Debemos, no hay de otra. Ninguna cuestión en la que hoy somos dependientes es algo que no podamos resolver por nosotros mismos. Es justamente esa mentalidad colonizadora la que ha imbuido en la sociedad la idea de que nosotros los necesitamos. No, quienes nos necesitan son ellos, no nosotros. Ellos nos necesitan para mantener sus niveles de utilidades, para la expansión de sus mercados. Nosotros no los necesitamos. Y con toda franqueza, el poder recuperar esa capacidad de satisfacer nuestras necesidades con nuestro trabajo, nuestras empresas estratégicas en las áreas en que el Estado tiene que garantizar el dominio, como por ejemplo la energía, y también el tema de las, condiciones en las que se desarrolla la tecnología. La tecnología hoy es un instrumento, siempre lo ha sido, es un instrumento de poder. Tenemos que desarrollar nuestras propias tecnologías también. Lo vamos a hacer, pero eso requiere un gran trabajo de conciencia y de organización. Muchísimas gracias, doctor Alberto Montoya Martín del Campo, un privilegio. Gracias, maestro Jorge Santa Un Cruz. privilegio, gracias. Gracias, Ceci, querida. A ustedes, queridos amigos, un privilegio y hay que estar alerta. Y yo nada más dejo sobre la mesa, hay por ahí portales que prometen y que reclutan y que apoyan al talento mexicano, que todo lo creativo lo vayas a poner ahí, que ellos te financian, por cierto, financian con 3 pesos, pero fuera lo que fuera, cuidado, cuiden, porque hoy como nunca la propiedad intelectual, que todo esto cómo lo han manejado, que ya hasta el nombre de una persona se tiene que registrar, porque si no lo puede utilizar otra persona, hay que estar alerta de la creatividad mexicana, hay que tener ese banco de creatividad, pero en México, de asegurarnos que no se va a explotar ni se va a llevar fuera. ¿Por qué? Porque México lo necesita, no nos queda de otra. Así es que les agradecemos enormemente su confianza, su compañía, su participación, #Voces del Periodista. Gracias, les queremos mucho y nos vemos en la próxima. Hasta la próxima.